Ok, ahora sí, ¿qué les parece si abrimos la palabra del Señor por el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde vamos a leer los versículos del 36 al 38? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 36 al 38. Cuando lo tienen, me señalan con el pulgar hacia arriba. Qué bueno. Bueno, pues tienen la Biblia bien engrasada y eso es bueno. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor, que le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces, sin que me hayas negado 3 veces. Hasta ahí la palabra del Señor. A mí me gustaría que ustedes fueran capaces de imaginarse la escena. Es la última noche en la que Jesús está con sus discípulos antes de ser arrestado. Él acaba de lavarle los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Ha anunciado que uno de ellos le iba a traicionar. Y ahora estaba hablando de su partida, de que se iba a marchar a un lugar donde ellos no podían seguirlo. El ambiente estaba cargado de emoción, pero también de confusión, de amor. Y en medio de eso, Pedro, como siempre, el impulsivo, él no se calla. Él quiere seguir a su maestro. A cualquier parte donde el Señor quiera ir, Pedro quería ir con él. Su corazón estaba lleno de buenas intenciones, pero su confianza estaba puesta en sí mismo. Y Jesús, con ternura, con verdad, le revela lo que realmente había en su interior. Así que, en vez de responder al mandato de amarse los unos a los otros, que era lo que más le interesaba a Jesús, Pedro regresaba, estaba en su mente pensando en otro tema, que Jesús había mencionado antes, casi de paso, pero que a él le interesaba más. Eso de que se iba a marchar y que ellos no le podían seguir, ¿no? Recuerdan, en el versículo 33, el Señor les había dicho: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cristo dijo que su presencia física con sus discípulos iba a terminar pronto, que a donde él iba, ellos no le iban a poder seguir. Y Pedro no quería perder de vista al maestro. Por eso le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Las palabras de Jesús se referían a su sacrificio, a su muerte y a su glorificación. Pedro no le seguiría de momento, porque aún no había llegado su hora, aunque le seguiría más tarde. Aquí hay una lección profunda que tenemos que tener en cuenta, y es que los tiempos de Dios, que no coinciden con los nuestros, recuerdan que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, pero los tiempos de Dios son perfectos. Los nuestros no, nuestros cálculos de tiempo no lo son. Hay lugares a los que Jesús nos llevará en madurez, en sufrimiento, en gloria. Pero no podemos llegar antes de tiempo. No debemos pretender llegar antes de tiempo, ni mucho menos por nuestras propias fuerzas. ¿Y cuántas veces, como Pedro, queremos forzar las situaciones?
abrir puertas que Dios todavía no ha abierto. Queremos ministerio, pero sin haber cultivado primero nuestro propio carácter, lo cual es necesario. Queremos victoria, pero sin pasar por la cruz. Queremos gloria, pero sin pasar por la humillación. Y eso no funciona. Por eso Jesús les dice, ahora no, pero después sí. Confía en ese después. Pedro, impetuoso y también inconsciente de sus propias debilidades, insiste, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro quiso actuar tal y como lo había hecho el Señor Jesús antes. En el capítulo 10, verso 11, Jesús había dicho que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él quería hacer lo mismo. Él quería estar dispuesto a dar su vida por la obra del Señor. Y suena hermoso, suena valiente, decidido, apasionado. Pedro realmente era sincero, amaba a Jesús y estaba dispuesto a morir por él, al menos en ese momento, mientras que sentía el calor del aposento alto, mientras estaba con el Señor a su lado y con sus hermanos en la fe. Porque la presencia del Señor y de sus hermanos le daban ese valor, pero la verdadera lealtad no se mide en las emociones del aposento alto, no se mide en el calor de la fraternidad, se mide en el patio, en el frío patio del sumo sacerdote, en el patio de Caifás. Ahí es donde se prueba la lealtad. Cuando parece que el Señor no puede hacer nada porque está atado de manos y crees que todo está perdido, ahí es donde se prueba nuestra lealtad al Señor. Muchas veces sobreestimamos nuestra propia fuerza y subestimamos nuestras debilidades. Queremos ser más fuertes de lo que realmente somos. Pretendemos ser más fuertes, más inteligentes, más santos de lo que realmente somos. Pedro creía que su amor por Cristo lo sostendría en cualquier situación. Pero no fue así. Jesús sabía que solo la gracia de Dios lo podría sostener. Ahora, no pensemos en criticar a Pedro, porque muchos de nosotros, si no todos, nos parecemos a él mucho más de lo que quisiéramos. Nos puede el entusiasmo, nos puede el amor, el deseo de hacer lo correcto, pero a la hora de la verdad, aunque estemos llenos de buenas intenciones, aparecen nuestras debilidades. Es fácil hacer promesas en un momento de apasionamiento, pero Dios sabe hasta dónde llega nuestro compromiso con Él, nuestro verdadero compromiso con el Señor. Pedro creía que estaba listo incluso a morir por Cristo, pero ni siquiera estaba listo para confesarlo delante de una criada o de unos pocos más. Muchas veces creemos que nuestra fe es más fuerte de lo que realmente es. Prometemos fidelidad, obediencia, entrega, y luego bajo la presión, el miedo, la pereza o la comodidad nos revelan una realidad diferente. No es que Pedro fuera un hipócrita, no lo era. Solamente que era humano, igual que tú y que yo. Humano como nosotros. Jesús cumpliría
fielmente todas sus promesas. Pedro, en cambio, fallaría. Al primer, al segundo y al tercer intento. Aún no estaba maduro, aún no estaba listo, a pesar de que él creía que sí. Pablo nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Por esta razón es importante pasar por el trato de Dios, por las manos moldeadoras del alfarero. En ocasiones nos quejamos de las muchas pruebas y dificultades que enfrentamos en nuestras vidas, cuando Dios podría librarnos de todas ellas, ¿verdad? Pero sin embargo es en medio de esas aflicciones, de esas pruebas, en esas aflicciones del tiempo presente de las que habla Pablo en Romanos 8:18, son necesarias, porque es ahí donde descubrimos quiénes somos realmente, no quiénes creemos ser, ni qué es lo que otros creen que somos. La medida de nuestra fe, la auténtica medida de nuestra fe, no se mide cuando estamos en la iglesia alabando a Dios, se mide cuando estamos bajo la presión del mundo, cuando estamos en la dificultad, en la prueba, en la enfermedad, en la crisis económica. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Ahí es donde se ve realmente cuál es nuestro nivel o desnivel de fe. Pedro era un hombre apasionado. Era parte de su carácter. Él amaba profundamente a Jesús, pero no sabía cuánto le quedaba aún por aprender. Por eso él se jactaba de su compromiso con Dios. Señor, yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. Ver las palabras de Pedro en los demás evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, que son sinópticos, se le llama porque siguen una misma regla, una misma pauta, resumida, organizada de la misma manera. Cuando estudiamos la figura de Pedro en los sinópticos, nos muestra hasta qué punto Pedro se jactó de sí mismo. Sí, Señor, yo voy contigo donde sea, hasta la muerte si hace falta. Y así con jactancia, como con orgullo, como diciendo yo. Pedro se sentía demasiado seguro de sí mismo. En esto no debemos seguir su ejemplo. Porque en esto, como en otras muchas cosas, Pedro metió la pata, Pedro se equivocó. Hay personas que no entienden que un apóstol pueda equivocarse. ¿Cómo se va a equivocar un apóstol? Sí, se equivocaba, metía la pata, y no una vez, sino muchas veces. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro no quería que Jesús se entregara. No, Señor, no hagas tal cosa. Pedro no entendía el plan de Dios. Todavía no había llegado a entenderlo. Pero él era un hombre sincero. Solo que no se conocía suficientemente a sí mismo. En lugar de jactarnos de nuestra fe, de nuestro compromiso, ¿sabes lo que debemos hacer? Demostrarlo día a día. En las cosas sencillas, en las cosas importantes y en las que no nos parecen importantes. Ahí es donde podemos demostrar nuestra fe, nuestro compromiso. Paso a paso es que podemos ir creciendo en fe, creciendo en conocimiento,
pero sobre todo creciendo en obediencia a la palabra del Señor. En el versículo 38 Jesús le respondió, ¿tú tu vida pondrás por mí? Y esta pregunta debió ser como una espada clavada en el corazón de Pedro, porque sonó a sarcasmo de parte del Señor. ¿Tu vida pondrás por mí? Y mucho más las palabras que le seguirían. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús se vio obligado a descubrirle a Pedro la debilidad de su carácter. No para hundirlo, sino para enseñarle a superarlo. Porque cuando el Señor nos muestra un defecto en nuestra vida, en nuestra conducta, no es para aplastarnos. Hay quien ve a Dios como un señor con barba que está ahí con una vara en la mano esperando que te equivoques para darte el golpe. No, Dios no es así. Si el Señor te hace ver algo mal que hay en tu vida, es para que la superes. Es para que madures, para que crezcas, para que sigas adelante. Jesús conocía bien a Pedro. Por eso Jesús sabía que Pedro finalmente, a pesar de que le negara, y no una ni dos, sino 3 veces, a pesar de eso, Jesús sabía que al final se arrepentiría y lloraría amargamente. Pedro no solo no daría su vida por Cristo, sino que realmente le negó. Y además de manera insistente. ¿Se imaginan cómo debió dolerle eso al Señor? El saberlo ya de antemano. ¿Y cómo debió sentirse el apóstol Pedro? ¿Cómo te sientes tú cuando defraudas al Señor? Si de verdad has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, cuando metes la pata, cuando pecas, ¿verdad que te sientes mal? Jesús le dijo a Pedro que iba a ser un cobarde. Se lo dijo delante de todos. Pedro guardó silencio. Sin duda, entristecido, porque sabía que Jesús no hablaba por hablar. Sabía que cuando él decía algo, eso se cumplía, porque la palabra de Jesús es palabra de Dios. Pero si Pedro, que era el fuerte, el impetuoso, iba a actuar como un cobarde, ¿cómo se sentirían los demás apóstoles? ¿Qué pasaría con ellos? Si yo hubiese estado allí entre los apóstoles, si hubiera sido uno de ellos, a mí se me hubiera caído la cara de vergüenza. Porque yo hubiera pensado, si Pedro le niega, yo más. Yo no soy tan fuerte como Pedro, ni tan decidido. A mí se me habría caído el alma al suelo. Y los demás hubieran notado el miedo en mi cara, en mi rostro. Después de que Jesús profetizase la negación de Pedro, ya Pedro no volvió a abrir la boca. Y no vemos que se hable de Pedro hasta que en Getsemaní desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco. Ahí estuvo dispuesto a defender a su maestro. Seguía sin entender el propósito, el por qué era necesario que Cristo padeciese. Jesús al fin había llegado a tocar las fibras más íntimas de su amado discípulo. Y Jesús, como el buen alfarero, estaba moldeando su corazón a su imagen. Pero por eso fue necesario
que Pedro llegara a esa situación. Las palabras del Señor se cumplieron inexorablemente. Pedro defendió su postura en la noche. En la noche le dijo: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Pero no había llegado la mañana y ya le había negado 3 veces, tal y como el Señor Jesús le había anunciado, demostrando su debilidad. Ahora, lo hermoso de este pasaje, hermanos, es que nos muestra una verdad profunda y hermosa. Cristo no se sorprende por nuestras caídas. Él ya las conoce de antemano. Él ya las vio venir antes de que sucedieran. Y aún así decidió ir a la cruz por nosotros. Aún así. Su amor no depende de tu rendimiento espiritual, sino de su gracia inmerecida. Después de negar a Jesús, Pedro lloró amargamente. Pero esas lágrimas no fueron de derrota, sino que fueron el inicio de una fe más humilde, más real, más profunda e infinitamente mucho más comprometida. Pedro pasó a decir, de decir, yo daré mi vida por ti, a decir, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes que te amo. Debemos aceptar los tiempos de Dios, hermanos. Él sabe mejor que tú cuando estás preparado, cuándo es el momento de actuar. Mientras tanto, aprende, prepárate para lo que Dios quiere hacer en tu vida. La madurez espiritual no nace del orgullo, sino de reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él. Las caídas que confesamos se convierten en lugares en los que Dios nos reconstruye, nos fortalece. No confíes en ti mismo, no confíes en tu propia fuerza, ni en tu ánimo pronto. Aprende la lección que Jesús le dio a Pedro y a todos nosotros con este pasaje. La vida cristiana no se mide con fuerza de voluntad, no se vive con fuerza de voluntad, sino con humildad, con una dependencia diaria del Espíritu de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Pedro cayó cuando confiaba en sí mismo, pero se levantó cuando comenzó a confiar en Jesús. La negación no definió a Pedro, la restauración sí. ¿Y tú? ¿Dejará que te definan tus fracasos o tu fe en la gracia de Dios? ¿Qué te va a definir a ti? Pedro prometió dar su vida por Jesús, pero al final fue Jesús quien dio su vida por Pedro. Y por ti. Y por mí. Y por aquellos que todavía no le conocen. Para vergüenza nuestra, lo digo. ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿No creen? Ese es el Evangelio. No es nuestro amor por Cristo lo que nos salva. Es el amor de Cristo por nosotros lo que nos salva. Entender esto es fundamental para no errar en las conclusiones de nuestra comprensión de la verdad. No es nuestro amor por Cristo lo que te salva o lo que nos salva. Es el amor de Cristo.
por nosotros. Y escucha bien, déjame decirte lo siguiente. La restauración es posible. Pedro falló, lloró amargamente, pero se arrepintió, lo reconoció y por eso fue restaurado. Jesús lo buscó después de la resurrección y le recordó su llamado. Jesús lo había llamado y Jesús le dijo a los discípulos, díganle a Pedro, y lo veremos más adelante en el capítulo 21 de este Evangelio de Juan, ¿no? Hermoso evangelio para meditar. Tu fracaso no es el final si buscas a Dios, si te humillas en su presencia, si reconoces que has caído y le pides perdón. Queridos hermanos, quizás hoy tú estés como Pedro, lleno de buenos propósitos, con muchas ganas, con muchas inquietudes, pero ignorando tus fragilidades. O quizás ya caíste y sientes que el gallo ya cantó en tu vida. Déjame decirte, no te des por vencido, porque Dios no se deja vencer por ti. Él no se cansa de seguir intentando levantarte, restaurarte, fortalecerte, ayudarte a madurar, a crecer. Y créeme, Jesús te conoce mejor que tú mismo. Sabe dónde eres fuerte y dónde eres débil. Y aún así, te ama. No te llama por lo que tú puedes hacer por Él, sino por lo que Él quiere hacer en ti. Ojalá quiera Dios que esta palabra nos ayude a llegar a un mayor grado de humildad, para que seamos capaces de reconocer nuestras debilidades. Seamos capaces de entender que necesitamos una mayor dependencia de Dios. Necesitamos un amor más profundo, más comprometido por el Salvador, que aún sabiendo que le negaríamos, fue a la cruz por nosotros. Así que pidámosle a Dios que quite todo orgullo de nuestra vida, toda autosuficiencia, que nos ayude a depender de su gracia día a día. Procuremos no caer, pero si lo haces, igual que Pedro, llora, arrepiéntete, pide perdón, y Él en su misericordia te perdonará. Oremos al Señor y pidámosle que Él nos ayude no solo a entender su palabra, sino a tenerla en cuenta en nuestras vidas. Porque estas cosas son hermosas conocerlas, pero es mucho más hermoso cuando las ponemos por obra. Una o dos personas que quieran orar al Señor de manera breve, pero pidiéndole que nos ayude a tener en cuenta su palabra en nuestra vida. Señor, agradecerte por este hermoso pasaje que has dejado, Señor, para nuestra meditación. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderla en profundidad
Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, por medio de tu palabra, a ser humildes, Señor. A ser humildes y estar dispuestos a seguir tu paso. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta palabra hermosa, Señor. Gracias por amarnos sin merecerlo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu bendita misericordia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ponerlo por obra, porque tú eres el único que nos puedes hacer entender, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona nuestros errores, pues, así como perdonaste a Pedro, Señor, perdónanos a nosotros también, Señor, porque somos tus hijos. Y si queremos ser obedientes, Señor, queremos llegar a acercarnos más a ti cada día, cada instante, cada momento. Por eso nos enseña, Señor, cada día. Nosotros tenemos que ser igual como tus hijos verdaderos, esos hijos que se arrepienten de corazón, esos hijos que son obedientes a su Padre, así como tú nos ordenas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En verdad te agradecemos, Señor, tanto amor con el que tú nos has amado, Sí, Señor. Gracias. con el que nos amas Sí, y Señor. nos seguirás amando. A pesar de que no lo merecemos, pero que te agradecemos enormemente, Señor. Sí. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, por favor, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, porque tú le dijiste a Pablo, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, manifiesta tu poder en nuestras debilidades. Levántanos, restáuranos, úsanos para la gloria de tu bendito y santo nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hoy es primer domingo de mes y es cuando celebramos la Santa Cena. Imagino que ya tienen preparado el pan y el vino, ¿verdad? Muy bien. Pues fíjense qué pasaje más hermoso para meditar, ¿no? Justamente en un culto de Santa Cena, ¿no? Jesús, mi buen Señor, cuánto amor manifestado, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en nuestras vidas. Cuán grande es Dios, que tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a morir a la cruz. Cuán grande el amor de Cristo de estar dispuesto a pasar por todo lo que tuvo que pasar para que nosotros hoy pudiésemos tener comunión con su Padre Celestial. Cuando celebramos la Santa Cena, tal y como la recibimos de las Sagradas Escrituras, lo que hacemos es recordar el sacrificio de Cristo, que en el juicio que debíamos padecer, ese juicio en el que teníamos que presentarnos ante la presencia de Dios Todopoderoso y donde íbamos a ser condenados, porque el justo juicio de Dios demandaba que nosotros fuésemos condenados, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros éramos pecadores, habíamos pecado innumerables veces. Pero cuando íbamos a ser juzgados,
Cristo se presentó en nuestro lugar. Y Él simbólicamente tomó nuestros pecados y recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él, el justo, tomó el lugar de todos nosotros que somos los injustos. De manera que a Él se le declaró culpable sin serlo. Y a nosotros se nos declaró inocentes sin serlo. Pero la justicia de Dios demandaba sangre. Y la justicia de Dios fue satisfecha porque hubo sangre. La sangre de Cristo que nos representaba a todos nosotros. Y hoy nosotros vamos a tomar un poco de vino que simboliza la sangre de Cristo, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy nosotros vamos a tomar un poco de pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, que sufrió tormento por causa de nuestras maldades. Pero antes de participar de la comunión, oremos al Señor. Y quiero explicar que es Dios quien nos invita a la mesa. Es Dios quien nos dice, venid, sentaos a mi mesa, tengamos comunión. En 1 Corintios capítulo 10 dice que la copa que bebemos y el pan que comemos son nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. Pero es necesario que comamos y bebamos en esta cena santa de manera digna. Porque dice la Escritura que si alguno participa de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué es participar de manera indigna? Es participar sin discernir, sin entender el sacrificio de Cristo. Es decir, que Cristo fue a la cruz por ti, por mí. Y si tú crees que Cristo pagó por tus pecados y que ya Dios no te considera culpable, sino justo, santo, y lo crees de verdad, de todo corazón, Dios te invita a la mesa para que participes del pan y del vino. Pero debemos hacerlo en santidad. La palabra de Dios dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos metemos la pata y a lo largo de esta semana o de este mes o de este día, seguro que hemos hecho algo que no era correcto. Reconozcámoslo y pidámosle perdón a Dios. Quizás si no te acuerdas de algo, ora y pídele que el Espíritu de Dios, que escudriña aún lo profundo de Dios, escudriñe tu corazón. Dile, Señor, que tu Espíritu me muestre si hay algún pecado del cual no me haya arrepentido o al que no le haya dado importancia. Señor, redargúyeme de todo pecado, porque no quiero que haya pecado en mi vida, porque el pecado nos aleja de Dios. Así que oremos al Señor, pidámosle que perdone todos nuestros pecados. Tómate un tiempo, un momento, un minuto, pero el tiempo suficiente para pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y después participemos de esta comunión, símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor, que fueron sacrificados para nuestra salvación. Oremos, hermanos.
Muchas gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por invitarnos a esta mesa. Gracias. Así pues, como dice la palabra del Señor, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos de este pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y hagámoslo con gozo en nuestro corazón. La Escritura dice que después de acabada la cena, Jesús tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Participemos del vino, símbolo de la sangre de Jesús. Y ahora, si alguien está agradecido, de manera breve, por favor, que 1, 2 o 3 personas le den gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Amado Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te agradezco, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu entrega en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por todo lo que tú nos ofreces en esta vida, Señor. Gracias, Dios. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este sacrificio que lo hiciste a favor nuestro, nos perdonaste de la condenación, llegaste en el momento apropiado para salvarnos de nuestros delitos y pecados, y cómo no agradecerte, Señor. Y por eso llévate la gloria y la honra por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, muchas gracias por estos momentos, Padre, el privilegio, Señor amado, de participar de la mesa, Padre, del pan, del vino que simbolizan, Dios de la gloria, tu cuerpo y la sangre, Padre, tuya. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos a reconocer nuestro pecado y nuestra maldad, a arrepentirnos, Padre amado, y querer agradarte cada día, Padre amado, a ti, reconociéndote como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. 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 Sí, Padre, te damos muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo. Muchas gracias por tanto amor derramado allí, en aquella cruz. Gracias porque la muerte no lo pudo retener. Gracias porque al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Gracias porque su resurrección es la esperanza de nuestra resurrección. Señor, gracias, porque esperamos que venga por su iglesia. Y la esperamos con gozo, con alegría, para que nos libre de la ira venidera que ha de caer sobre el mundo entero. Gracias. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, porque eres el único que la merece, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, ¿no creen?